Buenos días a todos y gracias por uniros a este ciclo de conferencias y gracias a Enertic por la organización de este evento donde tenemos la oportunidad de revisar el estado de temas clave como son la digitalización, la eficiencia energética y la sostenibilidad. Uy, me acabo de dar cuenta que no tengo la cámara, ¿no? No, no, no te veríamos, Jesús. Ahora sí, ahora sí. Ah, vale. Bueno, querría empezar presentando quiénes somos y por qué estamos hablando de este tema. Para ello, empezaré introduciendo Amplia y el trabajo que desarrolla. Posteriormente, comentaremos la cadena de valor tal y como nosotros la vemos y cómo trabajamos dentro de ella. Bueno, Amplia es una empresa experta en transformación digital que da solución a las necesidades de digitalización de las diferentes empresas y como base de este trabajo desarrolla y mantiene la plataforma de IoT OpenGate. Desde el 2002 hasta la actualidad se han desarrollado múltiples proyectos en la casa que han permitido generar una suite muy completa de servicios para la digitalización de las empresas en general y utilities en particular. Durante este tiempo, la diversidad y complejidad han ido creciendo, así como el número de elementos gestionados. En la actualidad, cerca de 7 millones más o menos de dispositivos de diferentes utilities en concreto. Vale. En cuanto a la cadena de valor, la cadena de valor pretende representar los diferentes integrantes del proceso de transmisión de información desde los dispositivos a los sistemas centrales de la empresa. Aparece la figura de la plataforma de IoT como sistema centralizador de los elementos que forman parte de dicha cadena, desde las máquinas integradas en los procesos de generación, de transporte, etcétera, a los sensores que están repartidos por toda la infraestructura, gateways y remotas de comunicación que hacen posible el envío de la información a la plataforma, así como los diferentes sistemas de comunicación, GSM, LoRa, etcétera, que habilitan el envío. Esta plataforma no es un elemento aislado dentro de la empresa. El objetivo principal es recolectar toda la información proveniente de los diferentes elementos, pero a su vez estar totalmente integrada dentro de los procesos de negocio de la compañía, nutriendo dichos procesos de información y a su vez también recibiendo información de dichos procesos. Por ejemplo, inclusive para poder actuar remotamente sobre los elementos de la cadena con esta información, las máquinas, los sensores, las remotas, etcétera. Bueno, este sería un ejemplo de la solución. Muy a grosso modo, pues cómo podría ser un despliegue de digitalización sobre por ejemplo, sobre una subestación eléctrica, donde aquí está la subestación con los diferentes elementos, donde se instalarían los sensores, el gateway de comunicación, la remota, el operador que permite el transporte de esta comunicación y la comunicación con el elemento a integrar, nuestra plataforma y, por supuesto, los sistemas de la compañía. Bueno, a continuación voy a comentar muy brevemente en qué consiste la plataforma OpenGate y su diferente suite de productos. Eh, Distinguimos en la plataforma OpenGate tres partes principales. Geográficamente hablando, situamos al sur a la factoría de conectores. Esta parte se encarga de habilitar la comunicación con dispositivos o sistemas totalmente heterogéneos. El objetivo, traducir los eventos enviados por múltiples dispositivos heterogéneos, como comentábamos, que usan diferentes protocolos, diferentes tecnologías de comunicación a un lenguaje común que permita la explotación unificada de la información enviada por todos ellos. Es importante hacer transparente al usuario final la complejidad de todo este proceso tecnológico. Luego, en el centro de la plataforma se encuentra el núcleo, que entre otras cosas permite el análisis de la información recolectada al mismo tiempo que se procesa. La plataforma permite crear y configurar múltiples reglas de análisis para obtener la información que subyace a los eventos que estamos recolectando. Durante el proceso de digitalización de los sistemas, la cantidad de información que se va a recibir va a ser enorme. Esto implica que necesitamos mostrar de forma rápida y fiable la información relevante. Necesitamos saber dónde se ha producido un problema, una caída del servicio, una temperatura fuera de rango en un transformador concreto, unos valores que se ajustan a unos rangos específicos o no. Ese es el trabajo del motor de reglas, hacer ese análisis de la información a medida que se está recolectando y poder mostrarla de forma sencilla para que el usuario final sea consciente del estado de los sistemas de un vistazo. ¿Vale?
Dentro de este núcleo central también se encuentra la capacidad de operar remotamente sobre los dispositivos, de forma automática, como el resultado de una regla de análisis, o de forma programada sobre uno o varios de los elementos que se gestionan, desde una actualización del software hasta un refresco de información o la ejecución inclusive de una maniobra sobre un elemento remoto, y además todo realizado con la misma transparencia respecto a los protocolos de comunicación, exactamente igual que comentábamos durante el proceso de recolección. El usuario final simplemente ordena la operación y es el sistema el que se encarga de saber por qué medio debe enviar al elemento el mensaje. Por último, la plataforma OpenGate ofrece una serie de interfaces para la comunicación de la información y la operación sobre los elementos. Una interfaz web muy configurable que permite crear las pantallas, los dashboards que son necesarios, dando relevancia a cada uno de ellos o en cada uno de ellos a la información que realmente es importante para el usuario. Un web service que permite la comunicación programática con el resto de los servicios de la compañía en ambas direcciones, tanto para alimentar a la plataforma con información de los servicios como para desde la plataforma alimentar a los diferentes servicios. Objetivo, lo que hablábamos antes, que la plataforma no sea un elemento aislado. Luego, durante la ejecución de los proyectos en los que hemos estado trabajando, hemos generado 3 productos que cubren totalmente las necesidades de digitalización de una empresa. En primer lugar, a la derecha, IoT Business Suite. El objetivo de este producto es ocuparse de la información de negocio, de los datos que afectan a la utility, del estado de los contadores, de los sistemas de generación de la información, en definitiva, que se recolecta a este respecto y que junto con las reglas de análisis de la misma permite obtener la información del estado de evolución de dichos sistemas. Luego, en segundo lugar, el módulo de gestión de dispositivos. Como hemos comentado, es necesario saber el estado de los elementos que permiten la digitalización de la compañía, el estado de los contadores, de las remotas, de los diferentes sistemas que reportan información, ocuparse en definitiva de que sigan prestando convenientemente el servicio para el que están diseñados. Y luego, en tercer lugar, el módulo de gestión de SIMs. Actualmente, una gran parte de las comunicaciones entre dispositivos remotos se realiza a través de sistemas basados en tarjetas SIM, ya sean GSM, Narrowband, LTE, etc. Las SIM son un componente de este proceso de digitalización por el cual la empresa tiene un gasto económico recurrente y es imprescindible tenerlo bajo control. Por ejemplo, ¿en qué dispositivo está embarcada una SIM? ¿A qué compañía pertenece? ¿Cuál es su tarifa? Inclusive si está activa o no. O desactivarla si es necesario, por ejemplo, porque el dispositivo ha dejado de funcionar. Del mismo modo, es necesario conocer si hay algún problema de conectividad, si el dispositivo está o no alcanzable por problemas con la operadora o inclusive si es la operadora la que tiene problemas con, por ejemplo, alguna torre de comunicación que da el servicio a nuestros dispositivos. OpenGate está integrado con los sistemas internos de las 3 operadoras más grandes de España, Movistar, Vodafone y Orange, y permite realizar esta función de forma muy sencilla. Bueno, el objetivo de esta sección ahora es mostrar las ventajas que se pueden obtener al digitalizar una utility, ¿vale? Utilizando como ejemplo una empresa del mundo eléctrico, pero bueno, esto es extensible al resto de utilities, contemplamos que un proceso de digitalización debe ser lo más global posible, intentando contemplar tanto los procesos de generación, distribución como el consumo, permitiendo a su vez reducir el foco y centrarse, si es necesario, en un proceso muy concreto. Debe poder contemplar debajo de su paraguas los diferentes elementos que permiten la digitalización, así como la generación de toda suerte de indicadores y KPIs que permitan obtener la información deseada. Bueno, como hemos comentado, no puede ser un sistema aislado, debe ser robusto y a su vez seguro. Y con esto se conseguirían grandes beneficios en cuanto a la calidad de la información, lo cual permitiría, por ejemplo, el ahorro de costes en mantenimiento, el aumento de la eficiencia energética. Por ejemplo, si conozco el consumo, puedo optimizar la generación de energía y así, bueno, es un largo etcétera de ejemplos. En este ejemplo se muestra uno de los puntos críticos en la distribución de energía eléctrica, los centros de transformación. El objetivo de digitalizar los centros de transformación no es otro que obtener una información muy valiosa de cómo se están comportando los centros que están activos en nuestro sistema. Poder obtener información global de todos ellos, o particular de uno en concreto. Poder saber cuáles son los parámetros de entrada en cada centro, poder saber cómo se están comportando las celdas, los transformadores e inclusive los cuadros de baja
que bueno, son los componentes de un centro de transformación, los componentes principales de un centro de transformación, pudiendo inclusive actuar remotamente sobre ellos y, por supuesto, sensorizando también el centro en sí. Por ejemplo, saber si la puerta está abierta, si la puerta está cerrada, cuál es la temperatura en el interior, si hay agua dentro del centro de transformación. Obtener, en fin, indicadores que nos permitan de forma rápida conocer su comportamiento y, sobre todo, a nivel global, pues cuáles no están funcionando de forma óptima, cuáles están funcionando correctamente, etc. Otro ejemplo es lograr una monitorización global del consumo de nuestros clientes, así como una medida exacta de nuestra capacidad de generación, integrando en un solo sistema los diferentes tipos de contadores y permitiendo su monitorización real en cada momento. Objetivo: información real y precisa que nos permita el control de nuestros flujos de energía e incrementar su eficiencia y calidad. Bueno, aunque lo hemos ido comentando a lo largo de la reunión, es imprescindible la gestión de todos los elementos que permiten la automatización de nuestros procesos, desde las remotas, gateways y contadores hasta la fuerza de campo que se encarga del mantenimiento físico de los mismos. El ahorro que se puede obtener en desplazamiento a campo, por ejemplo, con una buena gestión de estos elementos, es muy considerable. Por un lado, podemos realizar operaciones remotas que solucionen el problema y nos ahorramos el envío de una fuerza a campo. Por otro lado, cuando una orden de trabajo se realiza, es imprescindible enviar a gente a campo, poder dotar a este equipo de información de valor, información precisa, y además el poder realizar una revisión telemática de la actuación antes de que el equipo se retire, lo cual permite a grandes valores optimizar todas estas actuaciones. Gestión de SIMs. Igual que en el caso anterior, las comunicaciones GSM, Narrowband, LD, etc., se van a encontrar presentes en nuestro proceso de digitalización. Es necesario conocer el estado de estas comunicaciones y en qué casos hay problemas, ya sean por las propias tarjetas SIM o por los procesos de la operadora. Esta información no puede estar descentralizada. Yo necesito saber cuál es el dispositivo que se ha quedado sin comunicación e inclusive alimentar los sistemas propios con indicadores de calidad del servicio que están prestando las compañías de comunicaciones con ánimo de tener unos SLAs y poder, en fin, pedirles cuentas en caso de que haya algún problema. Bueno, por último, quería comentar algunos de los casos de éxito que dentro del sector de las utilities se están realizando en Amplia. Endesa. Llevamos trabajando con esta compañía desde hace más de 10 años y dentro de su proceso de digitalización actualmente se están gestionando del orden de 300.000 dispositivos, contemplando desde procesos de generación, transporte, consumo y recibiendo del orden de 4 millones de eventos al día. Se ha realizado un trabajo muy intenso de automatización y generación de indicadores, lo cual ha redundado en una optimización de la eficiencia energética, un aumento en la calidad de los procesos y una reducción importante en los costes de mantenimiento y explotación. Otro más sería, bueno, en el Reino Unido estamos trabajando en un proyecto nacional de Smart Metering para contadores de gas y electricidad, donde OpenGate se encarga de la gestión de todos los contadores y los elementos de comunicación, recolectar la información que proviene de los mismos, así como de su mantenimiento, desde el despliegue de los contadores y los gateways a la gestión de su software y firmware. Desde mi punto de vista, este es uno de los proyectos de Smart Metering más grande a nivel mundial, bueno, dejando China aparte, por supuesto. Y luego, como el caso más cercano a la infraestructura de transporte de electricidad, con INAEL, una empresa española que se dedica a la fabricación de elementos participantes en el proceso de transporte, se han digitalizado unos dispositivos llamados seccionalizadores. Estos dispositivos se encargan de la protección de los ramales de las líneas, permitiendo obtener información del estado de los ramales y poder detectar faltas y actuar automáticamente, provocando el corte para evitar daños en la infraestructura que hay detrás. Todos estos sistemas están telegestionados, permitiendo un conocimiento preciso del estado de las líneas y del comportamiento de los sistemas. Y bueno, pues con esto termino la conferencia. Hemos visto lo importante que es la digitalización de los diferentes procesos y ejemplos de cómo llevarla a cabo, así de como la información que se puede obtener. Bueno, agradeceros vuestra atención. No sé si hay tiempo, hay alguna pregunta.